Pues aquí. Vamos a empezar la conferencia de esta tarde con el resumen de algunas noticias, no todas las que tendríamos que poner, lo dejaremos para la semana siguiente, si Dios quiere, donde toda la actualidad se va a ver plasmada y alguna actualidad que verdaderamente no tiene calificativos. Pero las que hoy os voy a poner son también bastante importantes y algunas han pasado bastante desapercibidas. Las vamos a comentar ahora mismo. Revista Tiempo. Los masones que aconsejan a Montilla. Los que viven en España saben que José Montilla es precisamente el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero lo que muchos no saben es lo que ha acontecido hace pocos días, que ha pasado casi totalmente desapercibido, pero que quizás nos empieza a despejar las dudas de qué hay detrás de la política que se está manejando en nuestro propio país. No hace falta ir muy lejos. La portada ya nos lo está diciendo todo. Y aquí tenéis al firmante, al señor Montilla, al lado de grandes maestres de logias distintas que están operando en Cataluña. Uno de los cuales es, por ejemplo, Jordi Fararons. Luego veremos un artículo también sobre él, una entrevista. Pero ¿sabéis en qué consiste esto que están firmando? Precisamente la Generalitat de Cataluña, fijaros lo que va a hacer. Montilla tiende la mano a los masones. ¿Y en qué consiste esto? Pues precisamente en que la Generalitat va a recibir anualmente un informe de los masones diciendo por dónde va la sociedad y cómo creen ellos que debería ir. Bueno, si esto no tiene una cierta relevancia, ya me diréis que tiene. ¿A quién se le ocurriría pedir a un grupo en concreto algo si este algo no pinta absolutamente nada? Pues mucho debe pintar este grupo para que ahora ya sea algo realmente oficial, que cada año reciban este informe. Bueno, luego se dice de que en las logias ni se habla de política ni se habla de religión, pues a lo igual juegan a cartas todo el rato. Pero ¿cómo se entiende entonces pedir informes de todo esto? Las cosas no cuadran. Y lo que es asombroso es que los países se estén moviendo a través de estas manos, manos negras, aunque lleven guantes blancos. El artículo es muy bueno, da datos interesantes y quizás nos hacen recordar un poco que una gran parte de la problemática sobre los papeles de Salamanca, confiscados de Cataluña, llevados allí después de la Guerra Civil Española, tienen algo que ver precisamente con los datos que fueron requisados de la masonería. Entonces, las cosas no siempre es lo que parece ser. Los intereses de las naciones, incluso de Cataluña, parece ser que tienen también otras manos detrás. Y todo esto vale la pena conocerlo para saber que los designios de los países no están en manos del pueblo, sencillamente. Aunque a veces así nos lo pretendan hacer creer, ¿no? No cambia. En este artículo también se habla del tsunami de Dan Brown, si lo veis en el lateral de la página. Y la verdad es que ya comentamos algo en la anterior conferencia sobre precisamente este señor, Dan Brown. Y ahora vamos a seguir avanzando porque hay algo que verdaderamente también nos va a sorprender. Y veremos que esto que parece una cuestión que podemos decir, bueno, esto es territorial, es solo cuestión de Cataluña. No cambia. ¿Cambias? Problemas. Ara sí. Vale. Sí, aprieta tu des d'aquí, millor. ¿Ves canviant? Bueno, es que estamos teniendo bastantes problemas hoy con el asunto de la informática. Para variar. ¿Puedes cambiar? ¿O no? Vale.
Y siguiendo en consonancia con lo mismo, esto apareció en el periódico de La Vanguardia el 27 de diciembre del año 2009. Montilla en casa de los masones, y precisamente nos dice que el presidente almuerza con los 4 grandes maestres de logias de matriz catalana, que son de las principales de España. Lo curioso del texto es que favorece bastante a los masones en todos los aspectos, y uno se queda un poco pensando, ¿los medios de comunicación tendrán algo que ver con ellos para que haya este acercamiento y esta buena visión? Bueno, pues es para pensar, ¿no? Aunque quizás ya no hace falta pensar mucho. Y aquí tenéis un artículo también aparecido en La Vanguardia. Ha muerto Sefarat. Sabéis que Sefarat era el nombre que le daban los judíos a la península ibérica. Y Salvador Espriu, un poeta catalán, deja una frase interesante, más de lo que pueda parecer a simple vista. Pot ser, però aviam si surt en gran la frase. Si no hem de sí. Fijaros, Sefarat, que no es una princesa oriental, sino el nombre hebreo de España y de la entera península ibérica desde la Edad Media. Sefarat encarna el mito de la España reconciliada en La pell de brau, la piel de toro, el libro de poemas más famoso, pero que dicen que no es el mejor de él. Un abismo se abre entre la sensibilidad de españoles y catalanes, se palpa y lo certifican las encuestas. Fijaros que cada vez más hay una sensación de que entre Cataluña y España hay unas serias diferencias, ¿no? Fijaros lo que pone aquí. En este escenario de Sefarat, este es el poema que él escribió, cuelgan de hilos que mueven secretas manos. ¿Puede ser que este señor supiera algo más de lo que en principio uno podía llegar a entender al leer sus versos? Verdaderamente parece ser que detrás de Cataluña y detrás de tantos otros sitios, esas manos secretas son las que están moviendo estos hilos. Pero es una cuestión local, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Colectánea masónica. Jordi Ferrarons, gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española. Y en esta entrevista nos dice, para ser masón solo hay que ser un buen demócrata. Y vamos a seguir pasando, esto lo podréis leer en vuestras casas. Es una entrevista bastante interesante para que vayamos percibiendo lo que ellos van comentando ahora bastante públicamente. También de La Vanguardia, este señor, un gran maestre de una logia francesa, nos dice, el mensaje de Obama suena a masónico. Lo dice él, pero no hace falta que lo diga él. Nosotros ya comprobamos de sobras cómo verdaderamente Obama era masón y subido por los jesuitas. Por tanto, no tiene que sonar tan extraño lo que este señor ahora pueda decir. Lo que sí sorprende es que cada vez más están saliendo a la opinión pública masones por todas partes y que están diciendo las cosas que ellos quieren expresar a la sociedad de un modo bastante frecuente y de un modo bastante claro, aunque a veces sorprende que los mensajes que vayan dejando ir son un poco extraños y quizás no tan claros como deberían ser. ¿Sí? Segueix avançant. Fijaros en la parte de arriba. ¿Puedo ser católico y masón? Le preguntan a este señor. Sí. Sí, se puede ser católico y masón. Pero no decían que un católico, si era masón, era excomulgado. Caray, pues deben tener unos cuantos para que lo digan y se quede tan ancho. ¿Musulmán y masón? Sí, por supuesto. ¿Judío y masón? Sí. ¿Budista y masón? Sí, pero eso cuesta más. Bien, la parte interesante de aquí también es que le preguntan si un masón es evolucionista o creacionista. Nos atenemos a la ciencia, al evolucionismo, y esto no excluye mitos, símbolos y religiones como lentes para interpretar el mundo y conferir sentido a la existencia. Puede ser darwinista y religioso. Pues bien, nosotros ya vimos de dónde surgió precisamente la evolución, de sus manos. Pero parece ser que aquí un Dios creador como tal desaparece del mapa. Qué triste. Bueno, pues vamos a seguir viendo más cosas. Seguimos avanzando. Y fijaros en esta revista francesa, Capital. Y lo que podíamos pensar que era una cuestión local, vamos a ver cómo precisamente en la parte de abajo de la revista nos dice Les francs-maçons dans les business. O algo parecido.
¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver unas cuantas páginas de esta revista. Aquí los tenéis todos bien bonitos, con sus atuendos. Y precisamente, si vamos pasando páginas, veréis cómo está todo en francés. Estos señores están en los lugares más importantes de todas las partes administrativas de sindicatos, de grupos económicos en Francia. Será una casualidad, ¿no?, que están puestos así. Bueno, pues la política ya estamos viendo que se mueve a unos niveles donde precisamente ellos están mandando. Por eso pasa lo que está pasando en el mundo, y el mundo va hacia el destino que está escrito que tiene que llegar a acontecer. Y eso es ineludible, va a suceder, queramos o no queramos. Y Dios nos lo dejó escrito para que no nos pillara nada por sorpresa, aunque nosotros a veces queremos ver otras cosas que realmente no son. Pero ahora, haciendo un repaso de noticias y haciendo un pequeño salto, vamos a hacer un repaso a una conferencia que dimos ya hace unos cuantos años, referente a Daniel capítulo 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Precisamente estuvimos comentando una profecía concerniente al tiempo del fin, justo antes de que Cristo vuelva, y precisamente se hablaba de un país en ese texto llamado Etiopía, que nosotros pudimos comprobar que es el actual Yemen. Y no sé si recordáis que se decía algo del rey del norte que atacaría al rey del sur, entre los cuales países aparecía este. Vamos a recordar estas escenas y luego veremos si eso era una bobada o no. Y bueno, luego, no sé si os habéis fijado, nos habla también de un pueblo que también recibe, perdóname la expresión, las tortas del rey del norte. Y a ese pueblo, el versículo 43 lo llama Etiopía. También será atacada Etiopía. Pero si en Etiopía, ¿qué hay? No hay pobres, señores pobres, a lo mínimo de las circunstancias de la humanidad, que se están muriendo de hambre. ¿Para qué quiere atacar Etiopía? Pues quizás nos vamos a llevar una sorpresa cuando nos demos cuenta que la antigua Etiopía que se escribe aquí no es la Etiopía que nosotros conocemos actualmente, sino que la antigua Etiopía tiene otro nombre en la actualidad, y es el actual Yemen, o Yemen, depende de quién lo diga. De remoto origen, en ella se desenvolvió una antiquísima cultura. La actual Mirab es la Saba bíblica. Y si nosotros vamos al texto bíblico, donde aparece la reina de Saba, reina de los etíopes, de ese entonces, que fue con Salomón a escuchar de su grandeza en sabiduría, resulta que nos damos cuenta cómo el término ha cambiado. El sitio es el mismo, pero los nombres ya son otros. Por tanto, cuando leemos Etiopía, aquí no es la Etiopía de los que se están muriendo de hambre, sino es el Yemen. ¿Y por qué? Porque el Yemen también tiene que ser atacado. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Anda, también tiene petróleo y gas natural. Y como sabéis, la religión de allí es el Islam y están amenazados directamente por Estados Unidos. Y ya veis, qué curiosas banderas, ¿eh? Con las estrellitas de 5 puntas también. Yo no sé si son casualidades, ¿eh? Pero vamos a ver más cosas. Vamos a ver qué escribió un autor llamado Bandeman en un libro llamado Vamos a la destrucción universal, escrito en el año 1972. Él interpretaba las profecías también de este modo. Dice: regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos.
centenares de metros debajo del Golfo Pérsico, se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. Y esto fue escrito cuando yo tenía 6 años, más o menos, 1972. Y vamos a ver el por qué ahora hay comentaristas sobre las profecías que precisamente ya no dicen nada de esto, sino que estos textos que estamos leyendo nosotros los enmarcan en contextos simbólicos. Cuidado, os advierto, si nosotros cogemos el texto simbólicamente, no sabremos, y os lo digo así de claro, no sabremos en qué momento de la historia nos encontramos. Si nosotros cogemos esto como literal, sabremos en qué momento de la historia estamos viviendo. Y la cosa es dramáticamente y drásticamente distinta. Nada que ver. Vamos a ver lo siguiente. Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Parece ser que al rey del norte lo atemorizan dos potencias, Oriente y Norte. Y se enfada, ¿y qué hace? Pues sale a destruir y matar a muchos. ¿Puede ser que estos sean China, Rusia? ¿Quiénes hay al norte de Palestina con un gran poder? Evidentemente Rusia. ¿Y quiénes hay al oriente de Palestina, según la visión del profeta? En el contexto actual, son las dos grandes potencias, precisamente comunistas, que curiosamente... Bien, pues, si recordáis esas escenas de mí mismo, os daréis cuenta que verdaderamente, cuando se expuso el tema del Yemen, aún era una cuestión de futuro. Aún Yemen no había sido atacada por el rey del norte. Hay una serie de noticias que pasaremos, si Dios quiere, en la próxima conferencia, donde vemos como ya el día 23 de diciembre hubo bombardeos por parte de Estados Unidos en el Yemen. Eso salió muy poco a la luz pública, pero el rey del norte ya estaba haciendo de las suyas allí. Hemos ido viendo cómo la tensión ha seguido creciendo en el Yemen y Estados Unidos está haciendo algo allí. Además, ahora, recuerdo, si no recuerdo mal, creo que es esta misma semana, va a haber una reunión en Londres donde precisamente se va a tratar el tema del Yemen y qué hace Occidente con ellos. Pero desde luego ya se está atacando en esas zonas. Como siempre, la excusa Al-Qaeda, por supuesto, ¿no? Pero ¿es solo por cuestión de terrorismo? ¿Es por algo más? Vamos a ver ahora una entrevista que también no tiene para nada desperdicio. Apareció en el canal 324 en catalán, pero la entrevista es en castellano, se puede entender perfectamente. Y quiero hacer antes un breve comentario. Si os habéis fijado, en el anterior vídeo hemos terminado cuando se empezó a hablar sobre Rusia y China, esos poderes que también van a intervenir después en toda la cuestión, pero lo hemos dejado así un poco a medias, y es porque antes de que eso suceda, más países deben ser atacados por ese rey del norte. Y por eso os recomiendo que si tenéis las conferencias, volváis a hacer un remember, un recordatorio de todo lo que allí se dijo, porque veréis que lo que estaba escrito se está cumpliendo. Quiero deciros que, gracias a Dios, las personas que habían visto esta conferencia, que hemos mostrado tan solo un trozo aquí, me están escribiendo a mi mail personal diciendo de qué maravilloso es ver cómo la profecía se está cumpliendo delante de nuestro y nosotros lo hubiésemos dicho con unos años de anticipación. A todos les he de decir lo mismo, yo no soy ningún profeta. El profeta era Daniel. Yo sencillamente he comentado lo que Daniel dejó escrito hace 2600 años por voluntad de Dios. Y en nosotros está, si queremos hacerle caso a Dios y darnos cuenta de toda la verdad que Él nos ha puesto allí, o si tan solo queremos coger las partes que nos interesan y desechar el resto. Eso cada uno allá con su conciencia.
Pero desde luego Dios nos marca las pautas de los tiempos y la doctrina verdadera, la creencia verdadera. Si nosotros queremos creer otras cosas, va a ser cosa nuestra, desde luego. Pero desde luego Dios no tendrá ninguna culpa de lo que nosotros podamos llegar a hacer o dejar de hacer. Pero eso ya es cuestión personal de cada uno. Lo que sí os digo es que muchas personas me están escribiendo dándome las gracias porque pudieron ver cómo la profecía se cumple delante suyo. Y por eso yo desde aquí no quiero darme las gracias a mí mismo, sino a Dios, porque nos está mostrando el futuro de un modo claro. Y menos mal que lo hace, porque si no, como dije en esa anterior conferencia, no sabríamos en qué momento de la historia estamos viviendo. Pero bien, ahora ya vamos a ver algo más de por qué el Yemen está en plena actividad. Y en la anterior conferencia que hemos mostrado ese pequeño trocito, algo se ha comentado referente a asuntos de petróleo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué nos dice esta señora en una entrevista que verdaderamente es sensacional. Aunque sí he de decir desde aquí que siento mucho que la entrevistadora no apretase un poco más cuando esta señora empezó a decir las cosas que llegó a decir y que ahora vosotros vais a ver. Los militares necesitarán de una cortina de humo para aplastar con manos abiertas el movimiento de protesta. Y eso les va, posiblemente buscarán esta cortina de humo en una aventura militar en la región, que puede ser una incursión en una zona de Irak, lo que hicieron hace 2 semanas ocupando un campo de petróleo, intervenir en asuntos de Yemen, que és un conflicte que ja empieza a abrirse. Què passa amb el Iemen, que ara Obama l'ha posat en el punt de mira, ¿no?, com a país enemic? Pues a Yemen lo que le pasa es que es uno de los puntos más estratégicos de Oriente Medio, ¿no? Es el Golfo de Adán y es uno de los puertos más estratégicos que conecta luego millones de barriles de petróleo al Cuerno de África. Pues Yemen tiene grandes relaciones con China. Y esto Estados Unidos no se lo perdona. Por lo tanto, ahí hay una batalla entre China y Estados Unidos para apoderarse del Yemen como territorio, como lugar estratégico, pero también de sus reservas energéticas. Por lo tanto, Estados Unidos ha utilizado la típica lucha contra el terrorismo, que ahí está otra vez el campamento de Al-Qaeda y toda esta parafernalia, para poder bombardear. Han bombardeado Yemen. Bueno, però de Yemen va sortir ara el terrorista aquest que va intentar volar un avió. Sí, que anava de Detroit, curiosamente. ¿No? Todo esto, claro, es demasiada casualidad para que sea verdad, ¿no? Y ahora van a ampliar la guerra de Afganistán, que estaba ahí, van a por Bin Laden. Al no encontrarlo, pues lo buscan en las montañas de Pakistán y de ahí están yendo hacia Yemen. O sea, están ocupando militarmente todo lo que es el Cuerno de África y Asia Central. Digue'm una cosa, per acabar. Com pot afectar la resta del món el que hem estat parlant del que passa a l'Iran? El que pugui passar a l'Iran, com afectarà? Ens afectarà? Si mañana en Irán se declarase una huelga general, esto quiere decir que el sector petrolífero de Irán, también los obreros dejarán de trabajar, de producir y de exportar los 2 millones de barriles de petróleo que sale diariamente de Irán. Por lo tanto, afectará directamente a los mercados bursátiles. El precio de petróleo se disparará. Esto es el efecto inmediato de la crisis de Irán. Ahora bien, si el régimen de Irán cae, el problema que va a tener el presidente Obama, porque no estamos hablando de la ONU. Estados Unidos prácticamente ha ocupado el lugar que tenía la ONU como institución de arbitraje. Pues va a causar un grave problema a la agenda de Obama, porque Obama quiere pretende a solucionar la crisis económica mundial, a desplegarse de Irak, a centrarse en el caso de Afganistán, a cerrar Guantánamo, todo lo que había prometido y no lo ha hecho. Encima ahora cae Irán, pues no tiene una alternativa para ocupar el vacío del poder que va a dejar la República Islámica. Va a causarle un grave problema en el precio de petróleo, porque lo que va a retrasar la recuperación económica en Occidente sería el aumento del precio de petróleo, que esto sería cuando Irán salga deje de ofrecer petróleo. Por lo tanto, al presidente de Obama y a la Unión Europea no les interesa que caiga el régimen de Irán ahora. Además,
a través del régimen de Irán, Estados Unidos está colaborando, o sea, Irán está colaborando con Estados Unidos en mantener más o menos la situación pacífica que existe en Irak y en Afganistán. Si desaparece Irán, desaparecerà un gran aliado de Estados Unidos, aunque parezca mentira. Però no us sembla, perdoni, la retòrica d'Ahmadinejad contra els Estats Units és terrible, i al revés, és a dir, situen Iran com un dels enemics, ¿no? Sí, sí, eso es propaganda política, pero el Realpolitik, que se llama, el Realpolitik manda que Estados Unidos, para mantenerse en Afganistán, porque Afganistán es un país que pertenecía a Irán hasta hace 200 años, sigue siendo zona de influencia iraní. Irak lo mismo. Irak, aunque esté militarmente ocupado por Estados Unidos, políticamente está bajo el control de Irán. Eso lo sabe Estados Unidos. Por lo tanto, para mantenerse Estados Unidos a salvo, sus militares en Irak, en Afganistán estamos hablando de casi 300.000 soldados. Necesita de cooperación iraní. Hay otro factor que influye también mucho. El hecho de que Pakistán se haya desestabilizado y los talibán o quienes sean los nacionalistas pakistaníes un día sí, otro también, prenden fuego a los camiones que llevan equipamientos y alimentos a los soldados americanos en Afganistán, Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de utilizar la ruta iraní desde el Golfo Pérsico para abastecer a sus soldados en Afganistán. Si cae Irán, los soldados americanos en Afganistán se quedarán atrapados prácticamente en Afganistán. Pues como esta señora en esta entrevista dice cosas verdaderamente sorprendentes para muchos, que no estén muy al tanto de las cuestiones, pero la verdad es que ya habéis visto qué otro gran poder converge en esta situación, y es China. Verdaderamente el asunto energético es el que marca la pauta, determina la pauta que tiene que seguir este mundo. Y lo curioso de todo esto es que hay gente que dice: las profecías se cumplen porque alguien hace que se cumplan. Yo pregunto, ¿y la gente que hace que se cumplan determinó hace 2600 años dónde estarían los pozos de petróleo? ¿Por dónde estaría el petróleo 2600 años después? ¿Determinaría que las energías del mundo se movieran a través de esos combustibles? Verdaderamente hay que ser un poco, bueno, iluso, quizás, ¿no? Sería la palabra, para no querer creer la profecía que Dios dijo. Si seguimos a los profetas, seremos prosperados, dice el texto bíblico. Si no, allá nosotros. Vamos a seguir viendo más cosas. Y fijaros, secuestrados otros 2 barcos en las costas de Somalia. Dispositivo internacional de seguridad que ha supuesto el despliegue de barcos militares de diversas nacionalidades. ¿Por qué ocurren estos secuestros en Somalia? Barcos piratas, porque tan solo es gente que está sacando beneficio económico con todo esto, o es porque hay algo más detrás. Bien, si habéis oído lo que ha dicho esta señora sobre el Cuerno de África, la otra parte del Yemen, la otra punta, es Somalia, y por aquí pasan las grandes mercancías petroleras. Bueno, algo tendrá que ver quizás, ¿no? Y aquí tenemos otro artículo donde nos dice el caos perfecto. El país puede convertirse en en una estratégica zona que incluye a Somalia. Una vez más, está hablando del Yemen. Las noticias están delante nuestro. La profecía estaba delante nuestro hace miles de años. Y ahí lo tenemos. Si recordáis, la profecía sigue diciendo de que hay más países como Egipto y Libia que también van a recibir el ataque de este rey del norte. Pues tan solo nos cabe esperar, porque lo escrito va a suceder. Nos guste o no nos guste, va a pasar. Dios sabe el futuro y lo dejó escrito a través de los profetas. Bien, no voy a apretar más en esta cuestión. Creo que todo el mundo tiene suficiente cabeza para pensar por sí mismo. Y vamos a seguir avanzando, y que ya nos va a llevar un poco al tema que nos correspondía terminar, que a ver si nos da tiempo. En este 7 minutos comienza la reunión número 100 del American Jewish Committee. Y sabéis, esta noticia es del año 2006. En el año 2006 se reunieron una serie de políticos con este comité, entre ellos George Bush, la canciller Merkel, Kofi Annan, secretario de la ONU.
Hi havia alguien más. Pots apretar aviam si surten aquí. Vamos a mirar el texto. Vemos como estas organizaciones judías más importantes del mundo, cuando se reúnen con estos señores y esta señora que hemos dicho, también hay alguien más. Vamos a seguir bajando y vemos, se espera además la presencia de Barack Obama, senador por Illinois. Qué cosas, ¿eh? Aquí era sencillamente un senador. No era presidente aún de los Estados Unidos. Pero ya veis dónde tuvo que ir y, en consecuencia, se llega al poder. Bien, siguen más personas asistiendo a esas reuniones. Incluso el rey Abdullah de Jordania, del cual vamos a hablar también en la conferencia referente a la visita del Papa a Tierra Santa, y Javier Solana. Casi nada. Bueno, quizás estos señores no pintan nada en el aspecto político mundial. Quizás, bueno, es una reunión porque sí. ¿De verdad alguien puede pensar eso? Viendo la cantidad de personajes importantes que asisten a estos lugares. ¿Quién tiene realmente el poder? ¿Quién mueve verdaderamente los hilos de la política mundial? Vamos a ir avanzando. Y fijaros cómo curiosamente parece que los de La Vanguardia estén siguiendo las conferencias. La verdad es que me sorprendió. Fue un periódico que un compañero me pasó y la verdad es que pude extraer bastantes noticias importantes. Algunas las hemos podido mostrar aquí. Y cuando ya estaba por tirar el periódico, casi al final, aparece precisamente esta página. Emerge el Templo de Salomón. Los arqueólogos, trabajando en el subsuelo de Jerusalén, a la luz de unas lámparas que sugieren una fantástica escena de película de aventuras, han logrado llegar al suelo original del monte Moria, donde Abraham preparó el sacrificio de su hijo Isaac, y que compró el rey David para construir un templo que levantaría a su hijo Salomón hace 3000 años aproximadamente. Y unos metros por encima de ese suelo original han encontrado las calles de Herodes. Por esas calles fue las que pisó Jesús. No son las calles actuales que uno ve ahora en Jerusalén. Están debajo. Si veis el dibujo plasmado allí, el monte Moria es donde precisamente Abraham fue a sacrificar a su hijo y que Dios le dijo, no hagas esto. Y curiosamente ahora allí se alza el domo de la roca, esa magnífica cúpula amarilla, mezquita musulmana por excelencia, tercer lugar sagrado del Islam. Si os fijáis, donde hay la muralla, en la parte amarilla, todas estas calles dibujadas es suelo subterráneo, está cubierto. Los arqueólogos están debajo de la superficie escarbando, pero ¿pueden llegar a escarbar hasta después del muro? No. Si recordáis, en la anterior conferencia estuvimos hablando como precisamente eso lo tienen prohibido por parte de las autoridades islámicas. No hay arqueólogo que pueda ponerse allí. ¿Para qué? Para que no salga a la luz si hay o no vestigios de que allí hubo el templo de Salomón. Vamos a ver la otra imagen, que ahora ya nos va a llevar precisamente al tema de la conferencia. Cuarta parte ya, que no iba a decir que iba a tanto, pero vamos a ver cómo Salomón y el templo sagrado nos va a hacer ver algo importante. Estos son escritos de Ellen White, en los cuales se describe precisamente qué pasó en la construcción de ese templo. Vamos a ver si se amplía. Los hombres heredaron en gran medida la habilidad conferida a sus antepasados. En las tribus de Judá y de Dan, hubo hombres a quienes se consideraba como especialmente diestros en los oficios más delicados. Recordemos que son dos de las tribus de Israel. Los tales, por un tiempo, fueron humildes y abnegados, pero gradualmente, casi imperceptiblemente, dejaron de depender de Dios y su verdad. Comenzaron a pedir salarios más elevados debido a su habilidad superior. En algunos se les concedió su pedido, pero con más frecuencia
los que pedían mayores salarios buscaron empleo en las naciones vecinas. En vez del noble espíritu de abnegación que había llenado el corazón de sus ilustres antepasados, albergaron un espíritu de codicia, de ambicionar más y más. Sirvieron a reyes paganos con sus talentos recibidos de Dios y deshonraron a su hacedor. Vamos a ver más. La relación con los sabios mundanos preparó el camino para la ruina. Salomón preparó el camino de su propia ruina cuando recurrió a los sabios de otras naciones para edificar el templo. Dios había sido el educador de su pueblo y tenía el propósito de que éste permaneciera dentro de la sabiduría divina y que estuviera a la cabeza de todos los pueblos debido a los talentos que había recibido. Si tenía limpias las manos, puro el corazón y propósitos nobles y santificados, el Señor le comunicaría su gracia. Pero Salomón dependió de los hombres en vez de depender de Dios, y descubrió que su supuesta fortaleza era debilidad. Llevó a Jerusalén la levadura de las malas influencias que se perpetuaron en forma de poligamia e idolatría. Y fijaros qué más nos pone aquí. Francmasonería en la nación judía. La conexión judía con la masonería moderna es un hecho en todo el mundo. Se manifiesta en su historia. El judío como sale, empleadas por la francmasonería, la tradición judía, que van a través de su ceremonial, un punto de origen judío, o con la labor de judíos contrivers. El ateísmo y el deseo de lucro que impulsa a instar a los cristianos, entre comillas, para perseguir a la Iglesia y la destruyen, hay una oculta esperanza de reconstruir su templo, y en las profundidades oscuras de la sociedad secreta trazada allí se esconde una sociedad profunda. Bueno, esta frase ya está en inglés, ¿lo puedes traducir? Vamos a ver si hay traducción. La cual mira hacia el retorno a la tierra de Judá y hacia la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Y esto de dónde está sacado? La guerra del anticristo con la Iglesia y la civilización cristiana, año 1885. Esto no son palabras ya de Ellen White. Pero, en cambio, nos está diciendo lo que precisamente luego el movimiento sionista terminó consiguiendo. Ir a la tierra de Israel, la antigua Palestina, y querer levantar el tercer templo de Jerusalén. Escritos que hablan de la francmasonería. ¿Quién está detrás de todo eso? Vamos a seguir avanzando. El culto masónico. Esta imagen, que ya he mostrado más de una vez, nos lleva a una característica impresionante y es un detalle que mucha gente cuando lo ve no sabe de dónde está extraído. Aquí hemos hablado del búho, en la primera de las conferencias, si recordáis, su simbolismo, el triángulo, el ojo y demás, pero la estrella de 5 puntas, precisamente, si os fijáis, en la parte central baja de la imagen hay 2 columnas. Esas 2 columnas están sacadas precisamente de ese templo de Salomón. Cuando ellos tienen en sus logias esto, es porque dicen que ellos fueron los, digamos, herederos ideológicos del señor Hiram, constructor empleado por Salomón, pagano, por supuesto, y que ese señor construyó estas columnas. Esto aparece también siempre en sus... ¿Por qué recordar el templo de Salomón? Pues porque ese va a ser su propósito final otra vez, volver a erigir ese templo. Ahora solo lo tienen en la logia. Finalmente esto terminará siendo un hecho en... Y fijaros, Al-Qaeda amenaza con destruir Roma. Vamos a ver una ampliación de este escrito del año 2004. Al-Qaeda amenaza con destruir Roma de vídeo. Desde finales del año pasado, los servicios secretos norteamericanos han comunicado a sus colegas italianos que Roma, y en particular el Vaticano, son uno de los objetivos de la organización de Osama Bin Laden. ¿Por qué os pongo esto aquí?
Si recordáis precisamente la misma profecía del capítulo 11 de Daniel, estuvimos hablando de que finalmente el Vaticano se va a trasladar a Jerusalén. Pero se habla de una destrucción del Vaticano. ¿Puede ser que esto esté ligado? Bueno, da que pensar, ¿verdad? Y aquí vamos a tratar una profecía de San Malaquías. No sé si vosotros sabéis quién era este señor, San Malaquías. ¿Lo recordáis? Era un señor católico, un obispo, si no recuerdo mal, que fue de visita a Roma, al Vaticano, a ver al Papa, y cuando estaba por llegar tuvo una serie de visiones. Y él describe la cantidad de papas que habría a través de la historia, los numera, les da un código, por decirlo de algún modo, de lo que podría representar esa persona, y que, claro, por supuesto los comentaristas siempre se han afanado a ver cómo encajaban las frases que él decía sobre cierto papa con el papa correspondiente de la época. Y bueno, da datos curiosos, sobre todo cuando precisamente se trata ya del final. Fijaros en esta página que nos pone. Lo anterior, ¿querrá decir que Pedro Romano será el último papa de la historia de la humanidad? Porque él describe que el número 111 o 112 es precisamente un tal Petrus Romanus. Y entonces la profecía termina como si todo realmente se acabara. Entonces hay comentaristas que dicen, esto es el fin del mundo, no hay más papas después de él. Esto es el fin de los papas en Roma, pero el principio de los papas, ¿sabéis dónde? En Jerusalén. Y esto da mucho que pensar cuando uno empieza a ver que los católicos interpretan sus propias profecías. Os leeré solo la parte de abajo de aquí. Nos dice, esta sería una explicación lógica y coherente de los últimos tiempos en relación con las profecías de San Malaquías, en la que terminan los papas romanos para dar paso a los papas de Jerusalén. Repetimos, porque el pueblo de Israel se convertirá al fin de los tiempos, según las profecías de los libros sagrados. ¿Sucederá algo así? Cada día nos parece más verosímil. ¿Sabéis? Esto lo escribieron unas monjas. Curioso, ¿eh? Comentario de unas monjas sobre las profecías bíblicas. Perdón, de las profecías de San Malaquías, no el bíblico, precisamente. Pero ellos comentan, refiriéndose a un apartado muy importante que escribe el apóstol Pablo diciendo de que al fin de los tiempos todo Israel será salvo. Y ellos interpretan que la nación de Israel como tal entera volvería a estar en Palestina y por tanto toda Israel se convertiría. Fijaros qué interpretación tan curiosa. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, esto no es a lo que se refería el apóstol Pablo, pero ellos lo interpretan así. Y si ellos lo van interpretando así, será porque verdaderamente alguien se va a ir a Jerusalén. Y ese Vaticano está previsto que vaya para allá. Vamos a avanzar un poquito. Fijaros, a mayor claridad, la Iglesia Católica empezó en Jerusalén. Allí tuvo San Pedro su primera sede. Luego, por la defección de Israel, tras llevar a la muerte a su Salvador y rechazando violentamente su obra, la Iglesia de Jesucristo tuvo que buscar asentamiento entre los gentiles, las naciones gentiles, y su capitalidad se instaló en Roma, cabeza indiscutible del mundo gentil. La sucesión de San Pedro se fue perpetuando así en quienes le continuaban en la sede episcopal romana. Obispo de Roma y Papa de la Iglesia fueron entonces realidades que se fundieron en una misma persona. Pero si resulta que Roma desaparece o se destruye, y que Jerusalén será ya un Israel convertido o cristiano, lo que tanto han anunciado las profecías bíblicas, dicen ellos, ¿dónde tendrá su asiento el sucesor de Pedro? Bajo nuestro personal punto de vista y por las razones expuestas, estimamos que la Iglesia volverá a tener su centro en el mismo lugar de donde partió. Casi nada, ¿eh? Estos son sus pronósticos por deducción lógica. Bien. Esto es el proceso que nosotros hemos de ir viendo en cumplimiento. Vamos a ver algo más. Jerusalén, la capital del mundo. Y ahora lo que estáis viendo
es también una interpretación profética escrita en España por propios sacerdotes católicos, y no os perdáis lo que vais a leer ahora, porque verdaderamente yo cuando tuve este libro en mis manos me quedé realmente impresionado. Vamos a ver los párrafos señalados. Sabemos que en el Salmo 110 el Mesías es a la vez rey y sacerdote, mientras que en el texto de Zacarías se reparte la realeza y el sacerdocio entre dos personas distintas, las que sin duda serán vicarios de Cristo, uno en lo espiritual y otro en lo temporal. Por tanto, en aquella época habrá un nuevo David y un nuevo pontífice o papa que tendrán su residencia en Jerusalén. Casi nada. Los profetas Isaías y Miqueas nos dicen que al fin de los tiempos Jerusalén será el centro de las naciones. En ella y sobre un monte muy elevado, dice Ezequiel 42, futuro templo donde el Señor será adorado y reconocido como Dios de toda la tierra, y todas las naciones acudirán a él, y llegarán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a todas las naciones. Extranjeros reedificarán tus muros, y sus reyes estarán a tu servicio. Pues si en mi ira te herí, en mi clemencia he tenido piedad de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de noche, para sus reyes por guías al frente. A tus pies se postrarán todos cuanto te infamaron y te llamarán la ciudad de Yahvé, la Sión del Santo de Israel. Tu pueblo será un pueblo de justos y poseerá la tierra para siempre. Yo, Yahvé, lo he resuelto y a tiempo yo lo cumpliré. Sobre ti viene la aurora de Yahvé y en ti se manifiesta su gloria. Las gentes andarán en tu luz y los reyes a la claridad de la aurora. Alza los ojos y mira en torno tuyo. Todos se reúnen y vienen a ti. Llegan de lejos tus hijos y tus hijas. ¿Sabéis? Estas profecías, citadas aquí en textos bíblicos, eran unas profecías condicionales. Dios les decía: esto se cumplirá siempre y cuando vosotros hagáis mi voluntad. Si no, esto no va a suceder. Y en cambio vais a tener problemas. Lo curioso es que tanto católicos como protestantes sionistas están basándose en esta parte de los textos, olvidando la condicionalidad de ellos. ¿Sabéis? El verdadero cumplimiento de estos textos no va a ser en nuestros días. Va a ser después del retorno de Cristo. Cuando va a descender la nueva Jerusalén del cielo, precisamente donde está ubicada la actual. Y allí el reino de Dios se va a establecer. Y allí ya no habrá las injusticias de este mundo, ni la muerte, ni muchas otras cosas malas. Solo habrá lo bueno. Pero eso es futuro. No todo termina con la segunda venida de Jesús. La historia está escrita, va más allá aún. Eso es profecía. Y también se va a cumplir como lo que estamos viviendo ahora. De eso yo personalmente no tengo ni la menor duda. Pero fijaros cómo ellos están utilizando todo esto para hacer algo muy concreto. Preparar el terreno para que el papado se instale en Jerusalén. Y desde allí, desde ese templo que se quiere erigir, hay alguien mandando, que sea el Papa, junto a un rey. Y sabemos que alguien va a aparecer en escena, ¿no? Alguien haciéndose pasar por Jesús. Y ese es el anticristo por excelencia. Sabemos que el anticristo es el papado, todo el sistema papal. Pero al final hay un anticristo por excelencia, que es precisamente el llamado Lucifer antes, el actual Satanás, adversario de Dios, que va a usurpar el papel de Jesús. Se va a hacer pasar por él y todo el mundo va a caer de cuatro patas en su gran engaño, en el gran engaño. Pues están preparando el terreno para eso. Y ahora nos empezamos a dar cuenta que todo lo que está pasando en esa zona por algo es. Las cosas no pasan porque sí. Pots seguir avançant perquè ara ve augmentat tot.
Segueix. Tira un moment enrere. Fijaros en lo que ahora vamos a leer aquí. El profeta Jeremías dice: yo haré volver a los cautivos de Judá y a los de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de todas las iniquidades que contra mí se cometieron. En esos días y en ese tiempo yo suscitaré a David un renuevo de justicia, que hará derecho y justicia sobre la tierra. No faltará a David un varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levitas no faltará tampoco un varón que me ofrezca holocausto todos los días. Aquí el autor. Según este texto, tenemos que, para cuando Dios reúna las tribus de Judá y de Israel y los limpie de sus pecados, que será el fin de los tiempos, suscitará Dios un nuevo David, que será quien se siente sobre el trono de la casa de Israel, y un sumo sacerdote. Entonces se establecerá reino eterno y perpetuo sacerdocio. Esto se esclarecerá mejor en los textos siguientes del profeta Zacarías. Así Yahvé Sebaor, aquí que el varón cuyo nombre y del cual producirá germinación, edificará el templo de Yahvé, se revestirá de majestad, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará en un solio, y habrá entre ambos consejos de paz. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, sois varones de presagio. He aquí que yo hago venir a mi siervo Germen, y en aquel mismo día quitaré de la tierra la iniquidad. Dice el comentarista: a la luz de estos textos, vemos claramente que en los tiempos futuros, cuando sea borrada la iniquidad de la tierra, habrá dos potestades supremas. Un rey, descendiente de David, que representa la autoridad civil o temporal, y un sumo sacerdote. ¿Quiénes son estos? Son los dos varones de presagio de Zacarías 3:6, el Zorobabel y el Josué, hijo de Josedec, escatológicos, o sea, del futuro. Notemos que no estarán ambas potestades reunidas en una sola persona, sino por separado, en dos personas distintas, ya que el texto distingue entre trono y solio, y entre germen o vástago davídico, y el sumo pontífice o sacerdote, y además porque entre ambos habrá consejo de paz. Por ser pues dos personajes escatológicos y no uno, no vemos clara la exégesis que algunos hacen referente a Cristo. Estos textos de Zacarías, que algunos no traducen rectamente porque quieren identificar a ambos, merecen una atención debida y serán clave para resolver esta cuestión. ¿Vais adivinando quién va a ser este rey y quién va a ser este sacerdote? Un rey davídico. ¿Jesús no era conocido como hijo de David? Cuando Satanás venga se va a hacer pasar por él. El rey ya lo tenéis. ¿Y el sumo sacerdote? ¿Quién se dice que es el pontífice Maximus? ¿El Papa? Caray, qué casualidad la interpretación que ellos dan, ¿eh? ¿Cómo van a sentarse en Jerusalén? ¿Quién va a mandar este mundo dentro de poco? El mundo está llevándonos a esta situación. La política lleva a esta situación. Y la religión también, la falsa religión. Vamos a avanzar un poco más. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Recordáis ese texto? También lo dijimos y lo presentamos precisamente en el capítulo de Daniel 11. No sé si ahora se amplía. Fijaros en este comentario. ¿Qué pone aquí? Plantará las tiendas de su mares, versículo 45. Hace también reminiscencia a textos de Jeremías. En traducción americana dice: sentará la montaña gloriosa y santa. Si la potencia aquí bajo discusión es el... bien podría hacerse la pregunta si existe la... decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. En efecto, el rumbo que van tomando los acontecimientos parecen indicar que es solamente una cuestión de tiempo hasta que el Papa se vea obligado a abandonar ese país. Se debieran notar las siguientes palabras del que en otro tiempo fue embajador norteamericano a Francia, Rusia, etcétera, etcétera. Este comentarista, cuando mostró esto, pots apretar? Aviam si surt ara aquí.
Torno per atrás, sisplau. Bueno, aquí no nos va a salir exactamente. Os lo comento directamente. Este autor, 1963, si no recuerdo mal, o 1965, un autor adventista, interpretando... Fijaros como también ahora el mismo comentarista nos sigue diciendo referente a Daniel 11:45. Hace resaltar una fase intensamente interesante de las escenas finales en la gran lucha predicha por los profetas de antaño, concerniente al monte deseable del santuario y los acontecimientos que han de suceder allí. Se debieran de notar los siguientes puntos. 1. Jerusalén, la montaña santa de Dios, la ciudad de Dios. Y da distintos textos para corroborarlo. 2. Los esfuerzos de los últimos días de establecer la casa de Dios sobre la cumbre de las montañas. Y aquí nos pone una cita del Conflicto de los Siglos de Ellen White, que nos dice: nos ordenará adorar a este ser a quien el mundo glorificará como Cristo. ¿Quién nos ordenará adorar a este ser? El Papa, el papado, ese sistema, esa bestia que describe Apocalipsis, es la que va a dar la obligación, la autoridad mundial, para que todos hagan caso de ese ser que aparece como si fuera Jesús. Esto es profecía, pero esto se va a cumplir, seguro. Luego dice el punto 3, todas las naciones han de pelear contra Jerusalén. El punto 4, al fin Jerusalén ha de ser el trono del Señor. Y 5, el pueblo de Dios ha de servir en su santo monte, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude, dice el texto. Bien, la cuestión no termina todo en Jerusalén con ese ataque de estos ejércitos que finalmente irán del norte y del oriente, tal como dijimos en esa conferencia. Cuando eso sucede, cuando hay esta gran conflagración, es cuando aparece el auténtico Jesús. Y allí termina la historia de la humanidad, durante un lapsus de tiempo. ¿Qué sucede exactamente después? Aquí hemos visto unas pinceladas. Esto lo vamos a tratar en otra conferencia bastante explícitamente. Parem aquí. Molta pressa. Vamos ahora a ver una serie de noticias también que van vinculadas con el mismo tema, y esta es la de Israel desoye a la ONU. Vamos a ver de qué se trata. También apareció en La Vanguardia y nos dice: la Asamblea de las Naciones Unidas condena la construcción de la barrera de seguridad. ¿Recordáis ese muro que está separando palestinos de israelitas? Vamos a ver un poco en detenimiento qué nos dice esto. ¿Amplías? Provocación israelí. La ANP califica de provocación la visita de un ministro israelí a la explanada de las mezquitas. Esto ya tiene un tiempo, como podéis comprobar. Vamos a seguir avanzando. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Interior israelí, Sahi Hanekbi, visitó ayer la explanada de las mezquitas en Jerusalén, considerada como el emplazamiento del Templo de Salomón por los judíos. Se trata de la primera visita de un importante político israelí desde el 28 de septiembre del 2000, cuando Ariel Sharon, siendo líder de la oposición, entró en el recinto provocando grandes manifestaciones. El director de los lugares religiosos, Mohamed Hussein, condenó la visita y la calificó de provocación. ¿Y sabéis qué implicaba todo ese artículo? Pues venía a decir algo que ya os comenté en unos días atrás, y es que precisamente, ya que se estaba haciendo también ese muro de separación, el Vaticano pedía que, por favor, desplazarlo un poquito para que de paso las propiedades de la Iglesia queden protegidas por el muro. Y ellos a su vez van diciendo no a ese muro. Pero bien, eso ya... En fin, ya es que se huelgan comentarios al respecto. Vamos ahora con los evangélicos sionistas. Esta rama protestante tan importante que están colaborando tanto para que todos esos utensilios que quieren hacer en el nuevo templo se estén sufragando. Y aquí vemos noticia del 14 de noviembre de 2008. Crean portal de internet para rezar por retorno de Jesucristo. Y vamos a ver qué nos pone. Un portal de internet ofrece imágenes en tiempo real
de los lugares santos de Jerusalén con el fin de conectar a cristianos de todo el mundo y además unirles en un rezo por el retorno del Mesías. ¿Y qué vamos a ver con todo esto? Vamos a verlo ahora. Seguimos avanzando y fijaros lo que nos pone aquí. Ahora cualquiera puede ver el lugar exacto donde Jesús resucitó, las calles por las que caminó y predicó, y la puerta por la que retornará. Fijaros, la iniciativa virtual, sin embargo, es dirigida fundamentalmente a los cristianos evangelistas y trata de impulsar una unidad en la fe y la oración para acercar el momento en que el Mesías descienda desde el Monte de los Olivos y entre por la puerta dorada para liberar a Jerusalén, según prevén los textos evangelistas. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. También llamada la misericordia y de la vida eterna, la puerta dorada es uno de los 11 accesos a la ciudad vieja de Jerusalén y permanece sellado a la espera de la llegada del Mesías. ¿Sabíais esto? Hay una de las 8 puertas de las entradas de la antigua Jerusalén que está sellada, la sellaron los musulmanes y sigue así hasta nuestros días. Y la profecía dice que el Mesías entraba por allí. Pues, ¿qué hicieron? Unos lo sellan y otros dicen que por allí va a entrar el Mesías. Y han puesto cámaras de televisión que a través de internet cualquiera pueda entrar y ver ese preciso momento de cumplimiento profético en el que Jesús pasará por allí. ¿Recordáis? Hay un texto bíblico que dice que cuando Jesús venga por segunda vez, todo ojo le verá. Esto, que es un hecho debido a cómo va a venir Jesús desde el cielo, de un modo realmente asombroso, ellos pretenden hacer una aplicación a la cotidianidad y a través de esas cámaras todo ojo le verá. Evidentemente, ese Jesús no va a ser el Jesús que nosotros adoramos o debemos adorar, sino Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero fijaros cómo se están preparando los engaños de modos tan sutiles y a través de creencias tan teóricamente cristianas. Vamos a ir apretando y aquí tenéis. Esta es la cámara que está enfocando esta puerta, tapiada aún, y donde cristianos de tantos lugares cada día entran a ver si el Mesías entra por allí. Y la profecía se cumple. El reino de Cristo. Esto que parece una auténtica bobada es creído por miles y miles y miles de personas. Y toda esta gente está trabajando y orando para que este hecho suceda. Si nosotros no empezamos a decir la verdad de cómo va a ser el retorno de Cristo, toda esta gente va a ser embaucada por Satanás. Toda, sin excepción. Y lo peor es que incluso los que sabemos cómo va a acontecer, la profecía dice que nos vamos a tambalear ante el engaño tan perfecto que Satanás va a hacer. Pero estos detalles los trataremos en la conferencia, ya sé que siempre digo lo mismo, pero en una conferencia titulada precisamente El Gran Engaño, porque esta es la gran consumación de ese gran engaño satánico. Y lo vamos a dar con todos los detalles posibles, si Dios quiere, para que ese engaño no nos sorprenda a nosotros. Vamos a avanzar. Los tiempos y las sazones. Y aquí tenemos un escrito de Ellen White que vamos a ampliar y nos dice: no hemos de saber el tiempo definido ni del derramamiento del Espíritu Santo ni de la venida de Cristo. ¿Sabéis? Hay personas que anuncian que va a venir el Mesías en tal fecha. Algunas religiones especialistas en poner fechas a eso. Y hay otras personas que incluso están diciendo de que habrá un derramamiento del Espíritu Santo antes de que Cristo venga, que se va a hacer una obra colosal de evangelización mundial rapidísima, y eso es cierto, eso es profético, pero hay un problema: ponen fechas a ese derramamiento del Espíritu Santo. Y más personas se están desviando del conocimiento cierto. Pero la fecha de la venida de Cristo es algo que a tantas personas nos gustaría conocer, pero que ninguno de nosotros conoceremos.
hasta que llegue un cierto momento en que sí se sabrá. Pero eso también lo vamos a tratar en esa conferencia. Ya sé que alguien me está maldiciendo los huesos cada vez que digo esto, pero no nos queda más remedio que ir aplazando ciertas cosas. Me fueron señalados, dice ella, algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Estamos hablando de unos años, un movimiento protestante que querían ir a esa vieja Jerusalén, estamos hablando de los años 1800 y pico, a reedificar Jerusalén para que viniera el Señor. Ella dice lo siguiente: una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. El dinero que deberían entregar para hacer avanzar la verdad se malgastaría en querer cumplir una profecía que no debe ser así, mal aplicada. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el segundo advenimiento. Hablando de esa época, También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada, y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunir a los escogidos, a fin de inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Curioso, ¿eh? La vieja Jerusalén no será edificada. No está hablando del templo, está hablando de la ciudad como tal. Pero evidentemente el engaño está allí. Y todos estos evangélicos sionistas, todos estos judíos están trabajando con el objetivo de que aparezca el, según creen ellos, por primera vez, los judíos, y otros en su regreso, como dicen los cristianos. Pues esta es la advertencia de Ellen White, profetisa del Señor. Pero vamos a ver más cosas aún. El detalle que ponía a pie de página pone testimonio escrito a comienzos de 1850, cuando los partidarios de la era por venir enseñaban que la Jerusalén terrenal sería edificada como centro de testimonio cristiano en presunto cumplimiento de ciertas profecías del Antiguo Testamento. Y esto es lo que tantos están creyendo ahora. Vamos a avanzar más y aquí vemos una vista aérea de la zona de Israel. Vamos a seguir viendo la panorámica, ese acercamiento, esa zona del templo de más cerca, y lo que hay ahora y lo que debe haber después. Algo pasa aquí, ¿no? Algo está que luego, teóricamente, no estará. Lo que desaparece, evidentemente, es una mezquita. Lo que aparece después es ese tercer templo que ellos quieren y pretenden construir. Ciertamente esto es un trucaje fotográfico, esto aún no ha sucedido, pero ese es el objetivo por el que trabajan y que van a conseguir, porque escrito está. Aquí tenéis una ampliación. Y ahora vamos a centrarnos en una parte del tema sobre Jerusalén. En hebreo, ciudad de la paz. En árabe, la santa. Y fijaros en algo más. Bueno, el escudo ya veis que es un león, el león de la tribu de Judá, al cual pertenecía Jesús por linaje, y el propio rey David, por supuesto. Y ahora veamos algo más. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. El origen preciso del nombre hebreo, Yerushalayim, es incierto y los académicos ofrecen distintas interpretaciones. Algunos afirman que es un pormentor de las palabras Shalem o Shalom, que significa paz en hebreo antiguo, y Yeru, casa, ciudad, por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de la paz. Otra interpretación se refiere a la segunda parte del pormentó, que podría hacer referencia a Salem, un antiguo nombre de la ciudad que aparece en el Génesis. Pues bien, estos son ciertos comentarios, pero que si nosotros empezamos a indagar,
Verdaderamente, la palabra Jerusalén es ciudad de la paz, pero que Jerusalén como tal aparece muy antiguamente en tiempos de Abraham como Salem. Y en Salem, en esos textos que Abraham aparece por allí, sucede algo. Vamos a ir viendo esto y veréis qué conexión tiene con todo lo que estamos diciendo. ¿Pots apretar? ¿Ves avanzando? Aquí tenemos... ¿Puedes tirar enrere, sisplau? Sí. Aquí tenemos parte de historia que nos empieza a hablar sobre pruebas de cerámicas que indican la ocupación de Ofel dentro de lo que es actualmente Jerusalén y que va dando datos muy interesantes al respecto de la antigüedad de esta ciudad. Realmente muy antigua. ¿Ves? Clicant, sisplau. Todo esto os lo dejo para vuestras casas. Yo sencillamente os lo voy a comentar. Sí, segueix avançant. Una mica més. Toda esta historia es muy interesante de leer. Yo ahora no me voy a parar aquí por detalles, pero bien, os lo voy a comentar. Salem era un lugar donde había un rey, sacerdote. Rey y sacerdote a la vez. No sé si alguien de vosotros sabe el nombre de ese rey sacerdote. Se llamaba Melquisedec. ¿Os suena de algo, Melquisedec? Abraham fue a entregarle los diezmos de sus ganancias. Y se dice de Melquisedec que era sacerdote del Dios Altísimo y estaba ubicado en Salem. Cuando analizamos la historia de Jerusalén, podemos hablar de lo que dicen los textos bíblicos y también de lo que dicen otras versiones de tradición muy interesantes. Se dice de que Sem fue el originador de esa ciudad. En la Biblia nos habla de que después los descendientes de Jafet se hicieron también con la ciudad. Algunos textos bíblicos dan referencia en que Jafet estuvo construyendo esa ciudad también. Pero, según dice las interpretaciones más antiguas, Sem fue el primer fundador de esa ciudad. ¿Sabéis qué quiere decir esto? ¿De dónde procedía el linaje de Jesús? Jesús era judío, ¿no? Los judíos, ¿de dónde surgieron? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los judíos son semitas, como algunos de vosotros que estáis aquí y quizás ni lo sabéis que vuestro origen es semita. Pues bien, lo curioso del caso es que Dios hace un pacto con Sem, a diferencia de los otros 2 hermanos. A Sem lo bendice especialmente. Y a través de Sem le da la profecía de cómo el Mesías debería surgir. Y lo curioso del caso aún es cómo Dios repetidamente empieza a hablar de Jerusalén como su ciudad. Vamos a ir viendo más adelante cómo todo esto tiene una gran importancia. Pero no solo para Dios, también para Satanás. Recordad siempre que Satanás usurpa lo que Dios hace. Y así embauca. Pero, bueno, vamos a dejarlo aquí, mientras estáis pensando en estas cosas, y vamos a seguir aún con una serie de cosas más, unas noticias más. Lo que habéis visto antes, la Knesset, si recordáis, el Parlamento de Israel, es algo que precisamente fue financiado por los Rothschild. Recordáis que lo dijimos ya en una anterior conferencia, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. ¿Seguís? Mes y mes. Y aquí tenemos Salem. Vamos a ver ahora un poco de todo esto. Según el Diccionario Bíblico Arqueológico de Charles Pfeiffer, vamos a ver qué nos pone. Jerusalén, sagrada para los judíos, los cristianos y ¿quién más? Los musulmanes. Jerusalén ha sido un gran centro religioso desde el tiempo en que David estableció allí su capital alrededor del año 1000 antes de Jesucristo.
Probablemente fue un importante lugar de adoración cananea por 800 años antes de David, porque Abraham adoró allí y pagó los diezmos a Melquisedec. Las excavaciones de 1961 indican que la ciudad cananea de 1800 antes de Jesucristo tenía murallas hasta la falda oriental de la colina sudoriental y se extendía tanto como la ciudad de David. De modo que en los últimos 1750 años, Jerusalén ha sido un centro religioso y en los tiempos bíblicos llegó a ser la ciudad principal de Israel. Fijaros que actualmente sigue siendo un centro religioso. Esta mañana estaba repasando un documental que alguien me pasó hace aproximadamente unos 2 años, que está hecho por un hotel en Jerusalén. Es curioso, porque en la propaganda que ellos mismos ofrecen, si podemos en la próxima conferencia os pasaré un trozo de esto, veréis cómo hablan precisamente que Jerusalén sigue siendo el centro religioso por excelencia, tanto de judíos, de cristianos como de musulmanes. Y ellos saben de qué están hablando, tienen a esa gente allí continuamente. Vamos a seguir avanzando. El Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día nos dice algo también al respecto, sobre Salem. Completa, perfecta, pacífica o paz, ciudad de la cual Melquisedec era rey. De acuerdo con una tradición judía registrada en un manuscrito arameo de uno de los rollos de la Cueva 1 de Qumran, era Jerusalén. ¿Os dais cuenta? Salem, Jerusalén, es lo mismo. Esto concuerda con Salmo 76.2, donde Salem y Sion aparecen como sinónimos. Esta es una forma muy característica de los escritores bíblicos. En un mismo texto, en un mismo versículo, citan 2 palabras como sinónimos. Es una forma más de comprobar que Salem y Sion son lo mismo, Jerusalén. También en los textos cuneiformes de Ebla, el nombre de la ciudad figura como Salem, referido a la época anterior a los patriarcas. ¿Avanzas? Y vamos a ver aquí una serie de textos bíblicos. En Ezequiel 16 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Fijaros que aquí nos describe el origen. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Más adelante dice en el versículo 45, hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue etea y vuestro padre amorreo. El origen, una vez más, en un lenguaje poético, de lo que Jesús, en esos momentos, lo que Dios estaba o pretendía hacer con Jerusalén. En Génesis 14 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fijaros cómo son referencias ya de la antigua Salem. Y el sacerdote del Dios Altísimo estaba oficiando ya allí. Y allí no había ningún templo aún. Salomón, faltaban muchos años para que naciera. Y en cambio, ¿dónde va Abraham? A Jerusalén, a Salem. Si verdaderamente Salem no era algo especial ya entonces, no entendemos el por qué sigue siéndolo ahora y por qué, según las profecías bíblicas, va a seguir siéndolo después. ¿Avanzas? En el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este texto es mesiánico, algún día hablaremos de él.
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Sabéis? Aquí está haciendo referencia al Mesías que tenía que llegar, a Jesús, y lo equipara precisamente a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec era anterior a la tribu de Leví. Los levitas aún no existían. Y en cambio, Melquisedec ya estaba oficiando como sacerdote del Dios Altísimo. Jesús podía oficiar como sacerdote, oficialmente no, porque él no pertenecía a la tribu de Leví. Pero es que Melquisedec tampoco. Por eso una profecía mesiánica, tantos años antes, estaba hablando de que Jesús cumpliría el papel de sacerdote, de intercesor de nosotros con Dios Padre, para que nosotros pudiésemos ser salvos ante su presencia. Pero decía una vez más que Jesús no pertenecería a la tribu de Leví. Nos lo está diciendo que pertenecería a través del orden de Melquisedec. Por eso a Jesús se lo compara con Melquisedec, porque los dos son de un linaje que no es levítico para ser sacerdotes y los dos están haciendo la función de intercesor. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Casi nada. Hebreos capítulo 5, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Veis? El Nuevo Testamento, mucha gente cree que difiere totalmente del Antiguo. Que el Dios del Nuevo no tiene nada que ver con el del Antiguo porque el del Antiguo es cruel, etc. Pues bien, quizás si estas personas profundizaran un poco en los textos bíblicos, se darían cuenta de que los del Nuevo no hacen nada más que aclarar lo del Antiguo Testamento. Pero bien, todo esto hay mucho tema por tratar. Si seguís avanzando, veis que en el último texto, bueno, vamos a seguir. El 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Veis? Una vez más, la importancia del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿En configuración a qué? A Jerusalén, a Salem. Hay un vínculo en todo esto. Ya iremos viendo el porqué. ¿Ves? En Hebreos 6 nos vuelve a decir una vez más, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes en ese templo en el cual quieren volver a erigir? Había un velo que no se podía traspasar, solo lo hacía el sumo sacerdote. El sacerdote oficiaba durante todo el año en una parte, en la parte más grande, pero detrás de ese velo no entraba solo que una vez al año. ¿Y allí sabéis qué había ahí detrás? El arca de la alianza. El arca con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, con el cual Dios sustentó 40 años a su pueblo en el desierto. Pero allí no se podía entrar si no era sumo sacerdote. Pues, ¿recordáis qué pasó cuando Jesús murió? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, con la cual cosa, la mediación sacerdotal de esas personas que estaban oficiando allí ya no tenía más sentido. Eso quiere decir que se acabó. Ya se pueden construir los templos que se quieran. Dios no va a estar más en ese templo. Si hacen eso no va a ser por parte de Dios. Va a ser por alguien que pretende ser Dios para ser adorado, que es muy distinto. Por cierto, ¿recordáis que había en esos 10 mandamientos de especial? El cuarto mandamiento, el sábado. Tengo una noticia que os voy a pasar en la próxima conferencia, que os vais a dar cuenta de la importancia de la visita del Papa a la sinagoga de Roma, que ha acontecido hace pocos días.
y veréis cómo entenderéis lo que ahora os estoy diciendo de un modo ensombrecedor. Porque es impresionante lo que ha dicho desde allí para unir. Recordad los 10 mandamientos y el sábado. Y tened presente todo lo que ahora estáis viendo. En Hebreos 7 nos vuelve a decir más sobre lo mismo. Seguimos avanzando. Y aquí tenemos en Hebreos 8, en Isaías 65, en Apocalipsis 3. Pero fijaros en este texto, especialmente de Apocalipsis 3. Bueno, primero, mira, pensándolo mejor, Isaías 65. ¿Sabéis? Isaías es uno de los últimos libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Fijaros qué pone aquí. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Esto es futuro, ¿eh? Esto no ha acontecido. Esta es la labor de que cuando Jesús, el auténtico, haya venido, 1000 años después van a acontecer. De eso ya hablaremos con detenimiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a... ¿dónde? Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Cómo puede hablar de Jerusalén con alegría si cuando Jesús venga todo va a ser destruido? Todo, incluida Jerusalén. ¿A qué se estará refiriendo? El versículo siguiente dice: me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. O sea que el mal se ha terminado. ¿Pero cómo en Jerusalén? Si no va a estar. ¿O es que yo estoy interpretando mal las cosas? Vamos a Apocalipsis 3. Ya en el Nuevo Testamento, año 96 de la era cristiana, escrito por el apóstol Juan. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es una advertencia que nos da el apóstol en palabras de Jesús, que nadie tome nuestra corona, que nadie pueda quitarnos, arrancarnos la verdad para conseguir la salvación. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Nos está hablando aquí, en esta profecía, que la actual Jerusalén, con ese nuevo templo que quieren instaurar, ¿va a ser la ciudad de Dios, el templo de Dios? No. La nueva Jerusalén, cuando toda la historia de la humanidad haya terminado, va a descender del cielo. Esa es la nueva Jerusalén, de la cual va a haber un pueblo santo en él y donde todas las naciones irán a adorar a Dios. Pero no en la actual, donde nos pretenden hacer creer todas estas personas con sus creencias falsas. El engaño es muy sutil, pero millones de personas están cayendo en él. Si no investigamos y comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo, lo más fácil es que quedemos embaucados. Y hay muchos cristianos sinceros que se están tragando estas teorías. Muchísimos. Y estas personas deben conocer que esto no es así. Si es que de verdad amamos al prójimo, les hemos de empezar a decir la verdad. Apocalipsis 21, el penúltimo de los capítulos bíblicos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Qué curioso, ¿eh? Nos está hablando de la tierra nueva. Cuando Jesús vuelva a recrear todo, el mar no existirá más. ¿Por qué creéis que el mar no existirá más? ¿Para fastidiar a los que se van de veraneo? Bueno, yo no creo que sea para eso. Pero el mar siempre ha sido un símbolo de muerte para muchas personas. También es cierto que de allí ha salido grandes beneficios, como es la pesca, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿qué va a suceder cuando la tierra sea renovada? Habrá gente salva de todas las épocas, de todas. Y eso va a ser una gran multitud. El mismo Apocalipsis habla de esto. A veces se habla de Apocalipsis como solo desgracias. Apocalipsis nos refiere también la parte final, que es tremendamente positiva, cuando todo se ha arreglado verdaderamente. Y el mar no existirá más porque sencillamente hará falta tierra para todos. No porque sea un capricho divino.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabéis qué está diciendo aquí? Que el trono de Dios no será en un lugar lejano llamado cielo, sino que estará en la nueva Jerusalén, en la tierra y con nosotros. Y nosotros podemos ser su pueblo si nos da la gana. Sencillamente, si nos da la gana. Si aceptamos lo que Él hizo por nosotros. Si preferimos ir a la nuestra y pasar de lo que Dios nos está diciendo, va a ser cosa nuestra, por supuesto. Y oí una gran voz del cielo que decía, esto ya me lo he leído, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Atención, porque estáis leyendo uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por fin el mal se habrá terminado. ¿No queréis una vida eterna verdaderamente de felicidad? Aquí buscamos la felicidad por todos lados. ¿Alguien la ha conseguido alguna vez? Conseguimos momentos que parecen felicidad, pero tal como vienen se van. Todos pasamos por el dolor, por el llanto, por la muerte, pero esto se va a terminar. Y esta es la esperanza del cristiano, y esta es la esperanza que el mundo necesita tener. Y esto no es una utopía, esto va a ser una realidad tal como se han cumplido todas las otras profecías bíblicas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y estas son palabras de Cristo. Él no miente. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuántas veces decimos, todos somos hijos de Dios? Sí, pero no. Recordad que Jesús también dijo, de vuestro padre el diablo sois. Somos hijos de Dios por creación, por descendencia de Adán, pero podemos ser hijos del diablo por nuestras auténticas burradas, por no seguir a Dios. Podemos ser hijos adoptivos de Dios, si queremos otra vez. Y entonces Él nos declarará hijos directamente. Pero los cobardes e incrédulos, cuidado, los cobardes e incrédulos, ¿a qué se está refiriendo? Incrédulos es bastante evidente, pero ¿y cobardes? ¿Sabéis? Para seguir a Cristo hay que ser valiente, sobre todo con lo que nos espera a partir de ahora. Muchos cristianos están siendo mártires aún actualmente en según qué países, de eso también trataremos en noticias. Pero cobardes porque ante las situaciones que nos vienen, muchos, y espero que no seamos nosotros, dejarán de seguir la verdad, por temor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. ¿Será que no hay hechiceros en la actualidad, verdad? Tantos métodos de adivinación. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿La muerte segunda? ¿De qué está hablando aquí? Si ha habido una muerte segunda es que antes ha habido una muerte primera, ¿no? Pues esto quiere decir que entre la muerte segunda y la muerte primera ha habido una resurrección de todas las personas. Y en este caso, algunos van a pasar por una muerte segunda, no van a vivir una eternidad. Y ese lago de fuego y azufre es lo que se conoce como infierno. Lo que algunos dicen que toda la eternidad estarán quemando y... No, eso es mentira, eso no es bíblico. Eso se lo inventó alguien, pero esto no es bíblico. Pero sí va a haber una destrucción definitiva. Por supuesto que lo va a haber. Para que el mal termine. Porque si no, la maldad seguiría surgiendo y la felicidad desaparecería. Y lo que Jesús vino a hacer por nosotros no hubiese servido de nada. Satanás va a desaparecer también en esa muerte segunda. Por fin. Pots avançar, sisplau?
En Zacarías 14 nos habla de un texto bastante intrigante. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué estáis leyendo hasta aquí? ¿No entendéis de que va a haber una gran conflagración en la zona de Jerusalén? ¿Que muchas naciones van a luchar allí y Jerusalén va a recibir? ¿Recordáis la profecía? Daniel 11, ¿qué nos estaba diciendo? Pues esto es un paralelismo, nada más que eso, ¿eh? Pero fijaros cómo continúa. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Qué decía Daniel 12:1? ¿Lo recordáis? Después de la conflagración que se añadirá en China, Rusia y tal, para luchar contra ese Vaticano puesto allí, ese rey del norte, etc., el texto dice que entonces, ¿qué pasará? Se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Jesús. Y él vendrá a liberar a su pueblo. ¿Sabéis qué quiero decir con esto? Una cosa muy clara. Si lo del Yemen está delante nuestro, en nuestra actualidad más absoluta, dice que Egipto y Libia también tendrán problemas. Os voy a pasar noticias el próximo día para que os empecéis a poner los pelos de punta. Para que veáis cómo todo ya se está preparando. Y cuando esto suceda y algunas tierras más de alrededor, tal como pone la profecía, quedará poquísimo tiempo para que el resto de cosas se desencadenen. Y nosotros seguimos pensando de que el mundo va a cambiar porque nosotros tenemos facultades mentales, porque entre todos vamos a cambiar el mundo, porque el hombre no puede hacer nada ante esto, porque Satanás se está adueñando absolutamente del mundo. Solo hay un pueblo de Dios que está diciendo las cosas. Y o se añaden a ese pueblo de Dios o van a estar en las filas del diablo. No hay alternativa. Por eso conviene que digamos las cosas antes de que sucedan. Para que estas personas que aún dudan, cuando estas cosas empiecen a pasar, crean. Y ya no tendrán excusas. Y quizá tendrán que desaprender un largo camino que han aprendido de errores. La verdad es una, no hay más. Y fijaros que pone el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y qué pasa con esto? Dice que cuando esta nueva Jerusalén descienda, se pone en el monte de los olivos, en la zona donde actualmente es el monte de los olivos. Y el monte se parte, se hace una gran extensión de terreno, y la ciudad, con las medidas que se dan en Apocalipsis, se va a asentar. Y allí estará el pueblo de Dios, que vendrá de algún sitio. No son extraterrestres que aparecen para salvarnos a todos y camamas como estas, ¿no? De eso hablaremos en una conferencia. Porque ese pueblo de Dios que está ahí dentro, quizás sois vosotros y yo mismo, y muchos más. Salvo todas las épocas que en el momento de la venida de Cristo se habrán ido con Él, para luego regresar al cabo de 1000 años. ¿Qué harán durante estos 1000 años? Todo esto la Biblia lo describe, y la mayor parte de gente no tiene ni idea de esto. ¿No participamos de eso? Mal lo tenemos, muy mal. Bueno, y el texto sigue avanzando, pero es igual, ya me lo salto. Vamos a seguir un poco más. Jerusalén y la Santa Sede. Fijaros qué pone aquí. La Iglesia Católica sostiene la tesis de una garantía internacional para los lugares santos, de libertad de acceso y circulación. La cuestión de Jerusalén, entre comillas, reviste un interés que va más allá de las dos partes. Para los israelitas y los palestinos, la ciudad es símbolo, disputado, de su misma identidad nacional.
Los primeros la han proclamado capital única e indivisible de su estado, y como tal quisieran mantenerla. Los segundos la sueñan y evocan como capital espiritual. ¿Avanzas? Aquí hay toda una visión histórica, es interesante de leer, me lo voy a saltar para no hablar más sobre todo esto. Es toda la historia de cómo se va creando Israel, las resoluciones de la ONU, y cómo ha habido las conferencias de paz al respecto, toda la implicación que ha tenido Estados Unidos también en todo ello. Y ya vamos a pasar a lo que vendrá, si viene. Es que es largo, ya lo veis. Pero son temas que vale la pena que en vuestras casas vayáis parando, vayáis leyendo, porque vais a aprender multitud de cosas que normalmente no se cuentan. Y ahora vamos a hablar de la Jerusalén elegida por Dios. ¿Es verdaderamente Jerusalén elegida por Dios? ¿O es una pretensión que alguien dice y otros no pueden estar de acuerdo en esto? Vamos a ver algunos textos. Primera de Reyes, capítulo 8. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. ¿Quién eligió la ciudad? Jehová, pone aquí. El versículo 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, etcétera, etcétera, Dios haría caso otra vez de su pueblo. ¿Puedes pasar? Primera de Reyes, capítulo 11. Nos vuelve a hablar, Jerusalén, la cual yo he elegido. Y así continuamente, en toda esta sucesión de textos bíblicos que ahora iréis viendo, pues no los pasan, sisplau. ¿Por qué os pongo esto? ¿Sabéis? El mundo islámico dice de que Jerusalén no fue elegida por Dios, porque los judíos y los judíos dicen que Isaac, que es de Dios, y que Ismael no. Claro, esto a los humanos no les hace gracia. Y dicen que el bendecido fue Ismael, que es de donde proceden ellos, y Isaac. Invierten los papeles. Entonces, por eso nos interesa que la arqueología levante las piedras de debajo del monte del templo. Porque si se descubren los vestigios de ese templo de Salomón, donde ellos dicen que es un templo, ¿entendéis? Por eso hay los problemas que hay teológico. Pero los textos bíblicos son clarísimos. Y si nosotros no entendemos el antes, el ahora y el después de Jerusalén, nos vamos a creer quizás lo que dicen estos señores que no dicen lo que es correcto. Si ellos se basan también en escritos del Antiguo Testamento, deberían aceptar que en el Antiguo Testamento también se habla de la Nueva Jerusalén como un algo en Isaías. No puede ser, o una cosa o la otra. Pero los textos bíblicos son claros, Jerusalén fue elegida por Dios. Pero también es cierto que si ellos no hacían lo correcto, el pueblo que allí vivía tendría penurias. Y así ha sido continuamente. Pero esto no quiere decir que después vuelva a tener su incidencia esta ciudad. Dios, cuando dice las cosas, las dice por algo. ¿Pots seguir avançant, sisplau? Y aquí la Nueva Jerusalén. Vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. En algún texto bíblico. Versión del 60, de 1960. Pero ¿qué vamos a ver aquí? Esto os lo he puesto como algo que a mí me ha sorprendido bastante. Cuando abrís una Biblia, como la anterior, una Reina Valera, que usa la mayor parte del mundo evangélico, protestante en general, hay una serie de mapas ilustrativos. Jerusalén del Antiguo Testamento. Y se ve precisamente la zona de donde está escrito lo que era la zona de Jerusalén. Y Jerusalén en tiempos de Jesús. Si veis el cuadradito allí, donde aparece también el templo, al igual que en la izquierda, en la derecha también, pero claro, en dos épocas distintas. Vamos a ver más. Y esto. Planos del templo descrito en el libro de Ezequiel. ¿Sabéis?
Ezequiel, capítulos 40 en adelante, se describe un templo que jamás ha sido construido. Pero a mí lo que me sorprende es que yo dispongo de esa Biblia, de la primera que os muestro, en la cual durante años y años solo han aparecido las 2 primeras páginas. El primer templo, cuando Salomón lo construyó, y el templo en tiempo de Jesús. Pero lo curioso es que ahora compras estas Biblias y nos aparece también planos del templo descrito en el libro de... Habían aparecido. Sabéis, como os dije una vez, el templo que quieren levantar, lo quieren levantar a semblanza de lo que veis aquí. Eso se están poniendo en esas Biblias, para que ahora la gente empiece a pensar que esto es el templo que se va a construir. Y el mundo protestante, una vez más, va a caer de 4 patas. Gran engaño. Todos son sutilezas. ¿Sabéis? Hay mucha gente que aún ignora, siendo cristiano, de que allí se habla de otro. Pues ellos lo ponen. Nosotros empezamos que esto es lo que va a haber allí. Esta es una Biblia en catalán, edició d'estudi. És, algo que aparece també aquí. Plànols del Temple de Jerusalem i del territori d'Israel segons la visió d'Ezequiel. Planos del Templo de Jerusalén y del territorio de Israel según la visión de Ezequiel. Capítulos del 40 al 48. Fijaros, aquí lo tenéis muy bien descrito. Clic, sisplau. ¿Os habéis fijado en lo de los planos? ¿Por qué ahora está también en una Biblia en catalán? Una Biblia no hace tantos años editada. Pues estamos en lo mismo. Es una Biblia ecuménica, hecha con católicos y protestantes juntos. Y en cambio han incluido también los planos del tercer templo. Fijaros cómo las sutilezas están entrando y no nos estamos dando ni cuenta. Nos están preparando para ello. ¿Y esto que os muestro aquí? ¿Qué es esto que os muestro aquí? Si lo veis en la izquierda, 7 montañas ¿de dónde? ¿O 7 montes de dónde? De Jerusalén. Hay personas que aplican un texto de Apocalipsis 17:9 de los 7 reyes que has visto, son 7 montes, y dicen que es Jerusalén. Y que por tanto la profecía sobre la bestia, que es el papado, no se puede aplicar al Vaticano, sino a Jerusalén. Porque curiosamente Jerusalén tiene 7 montes igual que tiene donde está el Vaticano, Roma. Estos son los montes. Y estos son los 7 montes o las 7 colinas de Roma, donde está también el Vaticano. Fijaros cómo el engaño de Satanás. Jerusalén tiene 7 montes, pero Roma también. Satanás siempre copiando lo de Dios. El 7, ¿qué significa? La perfección. Pues ahora ellos utilizan esta sutileza de engaño satánico para hacer que las profecías que se cumplen sobre ellos no pueda decirse que son realmente así. Fijaros cómo Satanás siempre copia y usurpa lo de Dios, continuamente. Aquí tenéis la comparativa entre los dos. Y bueno, y aquí hay todo un escrito también interesante sobre los servicios en el templo, cómo se están preparando. Pots anar passant, sisplau? Preparación para el servicio del templo reconstruido. Y aquí nos empieza a decir, hoy en día es realmente un acontecimiento histórico para el pueblo judío, dijo el organizador de Levi Chazan, como otra parte de la escuela se ha completado, es el comienzo de los trabajos para el tercer templo. Ellos ya están en esto. Nosotros seguimos pensando que son cosas que están muy lejanas y casi todos los preparativos ya están. ¿Pots anar avançant? Fijaros lo que nos pone Mateo 24. Palabras de Jesús, el capítulo conocido como las señales del tiempo del fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Paro aquí. ¿Cuál es el lugar santo? Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cuál era la abominación desoladora según las profecías bíblicas? Roma. Por tanto, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, o lo que diríamos, sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Quiero hacer una incidencia aquí. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Roma no había atacado aún el templo. Eso fue en el año 70, casi 40 años después de sus palabras. Los cristianos tenían la clave dada por Jesús, que cuando vieran los estandartes de Roma puestas allí en el templo, alargarse tocaba, porque si no, serían destruidos. Y pasó así, realmente. Vinieron, sitiaron, claro, todos estaban dentro, ya no tenían escapatoria, pero curiosamente pasó algo en un sitio muy lejano donde el general que llevaba el ejército tuvo que volver a irse. Y al dejar ese momento el sitio, los cristianos pudieron salir. Los que hicieron caso omiso a las enseñanzas de Jesús, a las advertencias proféticas de Jesús, registradas en este capítulo, quedaron muy mal, pero muy mal realmente, porque luego volvieron. Y cuando volvieron, masacraron a todos los que estaban ahí. ¿Esto es solo pasado? Si esto es solo pasado, algo no nos cuadra aquí. Quiero decir una cosa muy importante. Esos discípulos que estaban en Jerusalén, esos cristianos, estuvieron orando 40 años para que su vida no fuera ni en invierno ni en sábado. Porque si era en invierno, chungo lo pasarían, por supuesto. Pero ¿por qué no en sábado? Según dice, el sábado ya no se tenía que guardar. Jesús lo abolió en la cruz, el domingo ahora es el día del Señor. ¿Sí? ¿Por qué tenían que seguir así? Hay algunos que dicen, no, es que si no, no podrían salir porque como los judíos eran tan estrictos. No. Eso no es cierto. Ellos oraron para esto y esto se cumplió. Su salida fue entre semana. Y su oración fue contestada. Pero yo ahora pregunto, si todo esto solo se refería a los tiempos de Jesús, ¿por qué nos dice el versículo 21? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Se cumplió esto entonces? No. Esto sigue siendo futuro. Y en el futuro se va a repetir lo mismo de lo que habló el profeta Daniel y la misma situación que pasaron los primeros cristianos. ¿Quién estará en Jerusalén? La abominación desoladora. Ese rey del norte. Ese papado apoyado por el poder militar de su socio del rey del norte, de Estados Unidos y sus aliados. Cuando nosotros veamos estas cosas, algo debemos hacer. Patitas a correr. Y los creyentes que estén allí, verdaderamente, tendrán que hacer esto, literalmente. Pero no van a ser los únicos, porque junto con esto va a pasar algo más a nivel. Y es el decreto de ley dominical. El decreto en el que cualquiera que guarde el sábado va a querer ser exterminado. Pues bien, precisamente esto es nuestra advertencia. Y nosotros aún ahora debemos
Orar para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Los días serán acortados. ¿Y a qué días se está refiriendo aquí que serán acortados? Hay una profecía que nos queda pendiente. Nosotros cuando hablamos de Daniel 11, versículos finales y capítulo 12, versículo 1, no terminamos de leer el capítulo 12 de Daniel. Pero allí hay unos versículos donde nos habla de algo que tiene una trascendencia vital para nosotros. Esto lo veremos en su momento, pero esto va completamente vinculado a aquello. En Marcos 13 también nos dice algo interesante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Hemos visto lo de Haití, ¿verdad? Si Dios quiere, la semana que viene hablaremos sobre eso. Pero fijaros estos pronósticos. Todas estas desgracias son principio de dolores. Principio, no final. Y luego sigue el texto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí, no? Que creyentes van a ser expulsados de sus lugares de creencias, porque todos van a abrazar una cierta verdad sobre el sábado y sobre la venida de Jesús. Y estas personas van a ser llevadas delante de concilios, y allí se va a dar el mayor testimonio a todo el resto de personas, y las personas deberán hacer su decisión. Pero eso ya es al final de todo, casi. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y eso es lo que va a suceder. Y en eso hemos de estar nosotros. Y vamos a dejarlo aquí, en mitad de esta lectura, porque todo lo que viene es muy interesante y vale la pena que los conozcamos, pero eso será en su otro momento. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.